Bien, en esta oportunidad vamos a comenzar a trabajar en NetBeans por primera vez. Ya ustedes han visto los videos. Para crear un proyecto, yo vengo aquí, le doy a File, New Project, ¿ok? Y voy a crear, por ejemplo, en Java Application, le voy a dar a Next y voy a poner el nombre del proyecto. Se va a llamar, por ejemplo, Audio Visuales UTESA. No, pues yo tengo uno ya. Voy a ponerle audiovisuales. Tengo uno que se llama audiovisuales ya. Voy a poner audio visuales UTESA 2018. Me recuerdan que ese de ustedes, 2018, lo voy a guardar en el disco C. En el disco C. En el disco C. Le voy a decir que me cree una clase principal. Recuérdense que nosotros debemos siempre crear, todos los programas deben tener una clase principal. Le voy a decir que sí, que me la cree, ¿verdad? Y automáticamente él me crea la clase principal. Aquí hay una serie de comentarios. Usted lo puede quitar, yo normalmente lo quito, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dejar esta clase aquí tranquilita. Aquí la vamos a utilizar luego, más adelante. Aquí, para que ustedes tengan una idea, aquí van las librerías. Aquí van las variables públicas. Y aquí van algunos métodos que yo puedo crear. Métodos o procedimientos, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso tranquilo ahí. Al momento de yo programar, date cuenta que él aquí me ha creado en audiovisuales UTESA 2018, me creó un paquete, perdón. Entonces, dentro del paquete que dice audiovisuales UTESA 2018, tengo la clase que me crea automáticamente. Aquí también puedo ver librerías, aquí yo puedo colocar algunas librerías, pero yo no tengo librería, nada más tengo la librería que él me pone de fábrica, que es el JDK, que ya ustedes vieron los videos para instalar eso. Ahora mismo no he puesto ninguna librería, ¿verdad? Bien, entonces yo voy a crear, como esto es un lenguaje de programación orientado a objetos, yo debo programar en orden, de manera que yo debo crear paquetes o carpetas para cada objeto. Por ejemplo, yo doy New Java Package y le voy a poner, por ejemplo, formularios. Eso es para yo crear los formularios ahí, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, otra que, por ejemplo, se va a llamar reportes. Es para yo poner los reportes. Y voy a tener otra que se va a llamar, por ejemplo, imágenes, donde yo voy a colocar los iconos. Si yo necesito otras, entonces yo la voy a ir creando. Date cuenta que está gris porque no tiene nada dentro, ¿verdad? La otra está amarilla porque tiene eso dentro, tiene la clase principal dentro, ¿verdad? Entonces yo voy a crear inmediatamente, vamos a cerrar esta, cuando la vamos a utilizar ahora, yo voy a crear un formulario. Le doy un clic derecho, aquí encima de la tabla, le doy New JFrame Form, ¿ok? Así de fácil. Vamos a ponerle a esa para hacer un pequeño preámbulo y luego seguir derecho. Le vamos a poner, por ejemplo, aquí cálculo matemático, ¿verdad? Y ya automáticamente me va a crear mi pequeño formulario. Mira qué rápido lo hace, ¿ven? Ya eso él lo está cargando ahí, ¿ven? Y ya lo hizo. Yo puedo agarrar de formulario, hacerle modificaciones, ponerlo más grande, más chiquito, como yo quiera. Bien, este formulario consta de dos cosas. Consta de lo que es la parte de diseño, que es aquí, el diseño, todo esto, y consta de una parte de código adentro. Entonces yo vengo aquí, le doy a Search y yo puedo visualizar la parte del código. Esto tiene su ciencia, esto tiene su sentido. El reguero de comentarios yo lo quito, ¿ven? Y yo voy a especificar cada cosa, qué es lo que hace. Bien, perfecto. Bien, muy bien. Aquí quito esto. Bien, aquí que van aquí, librería. Aquí que van variables públicas.
Aquí esto es el ini. El ini se ejecuta cuando yo corro el programa. O sea, cuando yo corro el formulario, lo que se encuentra ahí se va a ejecutar. Aquí yo puedo crear funciones, métodos y clases dentro del mismo formulario. ¿Ok? Esto que está aquí, aquí dice generate code. Eso es el código que se va generando a medida que tú vas creando objetos. No te asustes, es mucho código. Lo que pasa es que, por ejemplo, esto que yo puse aquí, este formulario es un objeto. Como es un objeto, él me genera el código para colocar el objeto. Si tú le das aquí ahí, tú vas a ver toda la sintaxis que acaba de crear para que se vea dicho objeto. ¿Ven? Entonces, esos códigos él lo va creando automáticamente él. Como un asunto open source, tú vas viendo la codificación que él va creando cuando tú pones los objetos. Eso, por ejemplo, cuando tú programas en Dreamweaver o ese tipo de programa que tú pones, por ejemplo, una imagen y automáticamente te genera el código. ¿Ven? Parecido. Si tú puedes interpretar este código y tú lo puedes mejorar, pues entonces si tú mejoras algo, tú lo puedes publicar a la comunidad de Java y puedes mejorar el código de Java. ¿Ven? Entonces, ahora no vamos a detenernos en eso, lo ponemos chiquito ahí, ¿va? Lo minimizamos. Cuando tú veas el reguero de código ahí verde y esa cosa, tú lo que haces es que la pones chiquito porque ya tú sabes que eso es lo que va generando. Esta parte de aquí es la función principal, por ahí, la función principal del formulario. Lo que hace que el formulario tú lo puedas auto ejecutar, que lo puedas correr, míralo ahí, run. Y este código que está aquí es para que se visualice. Si tú quitas esa clase de ahí, esa función, si tú la quitas, pues entonces tú no puedes ejecutar el formulario desde él mismo, sino que tienes que ejecutarlo desde otro formulario. ¿Ves? La vamos a dejar ahí. Y aquí abajo, ¿qué tenemos? Aquí abajo, esta llave, date cuenta que esta llave está con esta llave de aquí. O sea que, ¿qué significa que va ahí? Más variables públicas. Tú puedes colocar aquí variables públicas. Bien, pues vamos a comenzar. Bien. Aquí yo voy a hacer una pequeña programacióncita, igualito que en C++. Declaro int a igual a 0, o le pongo un valor, por ejemplo, yo puedo decir i igual a 50, coma, b igual a 100, punto y coma. Yo puedo decir int c es igual a más b. ¿Ya? ¿Hay algo diferente? Nada, igualito. Entonces yo hago así. Yo digo, para imprimir, yo imprimo sort, le doy tab y tab. Y es system.oprint. Aquí la suma es. Aquí se concatena con el signo de más. Pongo C. Ya, listo, terminé. Le doy un clic derecho, le doy a run. Y aquí va a salir en la consola, te va a salir el resultado. Ahora ahí. ¿Ven? Ahí, la suma es Z. Bien. Tú puedes hacer las operaciones que tú quieras y te va a imprimir ahí. Si yo quiero, por ejemplo, multiplicar, C es igual a A por B. Yo puedo poner aquí esto mismo que está acá. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y pongo a hacer la multiplicación. Corro, guardo, corro. Mira ahí, mira ahí. Fácil. Ahora, si yo quisiera un cuadro de diálogo, debo utilizar lo que es el JOption Panel. Voy a quitar esto de aquí. Voy a poner, por ejemplo, un JOption Panel. Yo vengo aquí. Para que me imprima un cuadro de diálogo, le pongo JOption Panel. Show message dialog null y pongo un letrerito ahí, por ejemplo, que diga la suma es, concateno signo de más C. Listo. Cuando corro, ¿qué va a pasar? Me sale un cuadro de diálogo. Pero hay un tema que ustedes no se dieron cuenta, y es que él me agregó una librería que se llama la Java Switch JOption Panel. Si yo la quito de ahí, me da un error. Entonces a ti te va a dar ese error en tu casa. Entonces tú vas a tener que darle un clic aquí, ¿va?
agregarla, sí, agrégala, la agrega, se pone aquí y ya. Seguro ese error. Entonces tú corre la aplicación, ¿ves? Te tira un cuadro de diálogo, ¿ok? Bien, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito. La parte aquí del gráfico, en la parte de diseño, tú tienes una paleta, ¿verdad? Aquí. ¿Ves? Entonces, yo te exhorto que tú trabajes con paneles para que tú puedas reagrupar los ¿cómo se llama? Los objetos. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a trabajar ya entonces con la creación de un cliente, o hacemos operaciones matemáticas para que sea. Vamos a trabajar con algunas operaciones matemáticas primero para que ustedes se vayan familiarizando lo que no saben. Aquí en Border yo vengo y le doy donde dice título de Border, y aquí le pongo, por ejemplo, operaciones matemáticas. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo aquí voy a colocar, por ejemplo, tengo aquí lo que son los labels, y yo puedo colocar aquí, por ejemplo, num1, y uso lo que son los text fields para los campos. ¿Ven? Los text fields me traen un texto por defecto. Normalmente yo le doy clic derecho, le doy edit text y lo borro, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner un nombre aquí, por ejemplo. Como es un objeto, cada objeto debe tener un nombre público dentro de la base, dentro del objeto. Change variable name, y le voy a poner aquí, por ejemplo, num1, ¿verdad? Lo voy a copiar, lo voy a pegar, y yo puedo poner, por ejemplo, aquí número 2, y ya él me le pone aquí automáticamente el número 2. Entonces voy a agarrar, voy a copiar, voy a pegar, y le voy a poner aquí, por ejemplo, total. Bien, entonces esto se va a llamar total. Bien, entonces yo puedo entonces hacer un botón aquí, botón, y el botón va a tener un nombre también, va a tener un label que va a decir procesar, y le va a poner un nombre aquí que se llame procesar también. Bien, entonces dentro del botón, al botón yo puedo entrar a la acción del botón. Tiene propiedades. Cuando yo le doy un clic derecho a una que se llama evento, action, el action performance, cuando yo le doy un clic al botón, haga lo que yo quiera. ¿Qué es lo que va a hacer? Primeramente va a verificar que los datos aquí no estén en blanco, va a hacer una validación de campo. Entonces yo voy a preguntar, if, como ustedes son unos verdugos, ya vean, vamos más rápido. If num1.getText, getText, ¿qué significa get? Tomar texto, punto, equals, ¿qué más? Vacío. Y digo, si eso está vacío, entonces, ¿qué voy a hacer? Option panel punto show message dialog null, y pongo aquí el número 1 está en blanco. Eso se llama validación de campo. Entonces le mando el enfoque, el número 1, por ejemplo, num1.request focus true. Le mando el enfoque para allá y lo devuelvo con un return, ¿ok? Le voy a copiar ese mismo código para el próximo campo, que no puede estar en blanco tampoco el segundo, porque si está en blanco me va a dar un error, porque yo tengo que hacer una conversión. Porque estos datos de aquí están en string. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si los datos ya pudo pasar, si pudieron pasar los campos, entonces yo hago lo siguiente. Yo digo, ok, entero in a va a ser igual a, voy a agarrar la información que está en el campo, la información que está aquí, que es un string, y lo voy a convertir ese dato en entero. Entonces yo digo integer.parser int de el dato que está allá, que es num1.getText, y así yo lo convierto de string a entero. Y hago lo mismo con la otra. Por ejemplo, int b es igual a integer.parser int
de num2.getTest. Entonces, ok, entonces hago la suma. Tengo por ejemplo aquí a C int C es igual a A más B. Entonces, para yo poner solo el total aquí, debo matarle el entero para convertirlo a string. Entonces digo aquí total punto set, para yo agregar el valor set punto test es string.value of del valor que tiene la variable C, y ahí yo agarro y le mato el entero, lo llevo de entero a string y ya, ahí va a funcionar. Cuando yo vengo aquí y ejecuto el programita, ¿verdad? Se me quedó una cosa colgada ya. Pongo un dato aquí, pongo otro dato aquí, ya. Vamos a hacer un botón para limpiar esos campos, por ejemplo. Un botón, por ejemplo, aquí que se llama limpiar. Limpiar. ¿Qué voy a hacer en el botón limpiar? Voy a agarrar, por ejemplo, num1.setTest y le mando vacío para allá. Ok, digo num2.setTest, lo mando vacío para allá. Entonces el enfoque se lo mando total punto, ¿verdad? El total.setTest lo mando vacío para allá. Bien, entonces aquí vengo num1.request focus a true. Si yo quisiera, por ejemplo, poner un colorcito allá al campo para que se vea la diferencia, yo puedo decir, por ejemplo, num1.set background, y voy a poner, por ejemplo, set background, voy a ponerle yellow, por ejemplo, yellow. Ya, que vean aquí. Corro acá, ¡pam! Aquí, toda la vaina. Aquí, este número más este otro número, proceso, limpio. Nítido, ¿verdad? Bien, pero vamos a hacer entonces un chingo más complicado ahora. Vamos a hacer suma, resta, multiplicación y división. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer? Sencillo. Yo lo que hago es lo siguiente. Puedo agarrar, por ejemplo, un objeto nuevo que voy a tener acá. Tengo un pequeño objeto aquí que se va a llamar radio button. Pongo un radio button aquí y esto va a tener, por ejemplo, suma, ¿verdad? Y voy a poner aquí un sumar, lo voy a copiar, lo voy a pegar y le voy a llamar aquí, por ejemplo, share, multiplicar, y le voy a poner un nombre aquí que se va a llamar multiplicar. Aquí se llama como el sumar también. Sí. Sumar. Bueno, vamos a hacerlo entonces la otra, que es restar. Y voy a poner un nombre que se llama restar. Bien, vamos a hacer una, por ejemplo, que se llama dividir. Dividir, y vamos a poner un nombre que se va a llamar dividir. Bien, entonces si corremos eso, tenemos un pequeño fallo. ¿Cuál es el fallo? El fallo es el siguiente, que ustedes le van a pasar también allá en sus casas, y es que cuando tú le das te seleccionan todo, entonces hay un problema. Tú tienes que ponerlo en un ¿cómo se llama esto? En un radio button group, un button group. Tú agarras, simplemente agarras y selecciona y lo tira ahí, y ya es el button group 1. Tú vienes lo selecciona todo y viene aquí en las propiedades de esas opciones, pone aquí en button group y selecciona el 1 y ya. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Cuando tú corres la aplicacioncita, cuando tú la corres,
Cuando tú la corres, qué vaina. Ya solamente se te va a quedar una seleccionada. Por consiguiente, vamos a hacer el botón salir. ¿Cómo yo hago un botón salir? Fácil, sencillo. Para salir yo voy a copio, pego, cónchale, era uno solo. Copio aquí, vengo aquí y digo salir. Entonces en el action perform pongo el comando this.dispose y sale. ¿Ok? Sale. Sencillo. Entonces aquí viene una chulería, por ejemplo. Tú puedes agarrar y aquí en el tooltip text de las propiedades, tú buscas aquí tooltip text, velo aquí. Velo ahí, tú le puedes poner, por ejemplo, que diga salir de la aplicación. Ya. Luego tú lo ejecutas, run file, date cuenta que aquí, cuando tú le pones, ¿ves? De la aplicación, sale. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer funciones. ¿Cómo yo hago una función? Aquí, recuerden lo que le dije de esto, no se asusten, esto es el código que le va creando, Lo que tiene que hacer aquí es sencillo, por así, bien. Pero aquí viene. Recuerda que las funciones aquí que las vamos a hacer en este espacio, ¿verdad que sí? Eso fue lo que hablamos. Entonces, yo puedo crear funciones, yo puedo hacer una función pública o puedo crear, qué sé yo, yo voy a hacer una función estática aquí, o yo puedo hacer, por ejemplo, private static void sumar o suma, y ahí yo estoy declarando una función, o yo simplemente puedo hacer así, void suma. ¿Ven? ¿Qué diferencia tiene? Que cuando yo la llame me va a poner una rayita aquí debajo como verde, pero si la tengo así no lo va a hacer. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar el código que tengo aquí ya definido, aquí el código que tengo acá ya definido, y lo voy a llevar para allá y lo voy a poner aquí en la función que tengo, se llama así sumar, y listo ya. Lo que voy a preguntar aquí, que si tengo seleccionado a sumar, ¿verdad? Si tengo seleccionado a sumar, que me haga la suma. Yo vengo aquí, después que valido los campos, digo aquí if esto punto is selected, que está seleccionado, pues entonces hazme la suma que tengo ahí. Entonces suma y la llamo así, ya. Entonces yo hago otra función que se va a llamar, por ejemplo, multiplicar o multiplicación. ¿Qué hago? Al vecino aquí, y ya. Entonces vengo aquí. Si multiplicar está seleccionada, ¿ven? Si multiplicar está seleccionada, multiplicar, ¿no? ¿Por qué pusimos? Multiplicar está seleccionada, entonces llámame a multiplicación, ya, mira qué fácil, la corro, Juan, le llevo una vaina que no me espérate, aquí, entonces pongo un número aquí, pongo otro número aquí y le doy a sumar. Lo suma, multiplicar, lo multiplica. ¿Ven? Como estas no están hechas, no lo va a hacer, pues ya ustedes saben la lógica. Entonces, ¿cómo yo hago, por ejemplo, que me caiga automáticamente aquí el cursor en num1 para yo no tener que estar dando clic? Le mando el enfoque en el ini, voy al ini, aquí, está aquí, el ini, ¡guau! Y vengo y digo, no, mentira. Y digo num1.request focus y le doy through ahí y ya lo mando para allá. Ahora, yo quiero que cuando me le dé enter que baje al segundo, entonces yo digo aquí, cuando le dé enter que baje. Si está en blanco, yo pregunto aquí, bueno, lo voy a poner que pase que en el action perform lo mande para num2, num2 punto request focus y ya. Entonces, por ejemplo, mira, si yo estoy acá, no va a hacer nada porque no le he puesto.
Si yo quisiera que me corra de una vez, lo que hago es llamar a un formulario. Mira qué chulo, yo puedo agarrar este código que está aquí y voy a la clase principal. Sí, pero yo lo voy a hacer para que ustedes vean algo nuevo. En la clase principal, aquí, en esta clase principal, aquí en este código, en este lugar, voy a poner para que me llame el formulario. Ya. Ahora yo, con darle aquí arriba, ejecuto la función principal y me llama el formulario. ¿Ven? Entonces yo pongo un número aquí, cuando le doy enter, pasa el segundo, le digo que es una multiplicación que quiero y proceso. ¿Bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, por ejemplo, de que yo quisiera utilizar un objeto. Tipo tabla, ¿ve? Para ir entrando en materia, un objeto tipo tabla. Entonces yo vengo aquí y busco yo busco un objeto que se llama tabla y veo aquí. Entonces yo agarro y lo pongo acá. Automáticamente me pone 4 columnas, pero yo puedo modificar eso. Yo quiero, por ejemplo, que tenga solo 4 columnas. Vamos aquí, vamos a poner aquí que yo voy a tener el número 1, ¿verdad? Num 1, voy a tener aquí, por ejemplo, el num 2, y voy a tener aquí, por ejemplo, el operador, y voy a tener aquí, por ejemplo, el total. Entonces eso yo lo puedo poner disable para que cuando me le den clic no se ponga de parpadear ahí. En ese caso que yo lo quiero así. Entonces yo puedo también configurar los tamaños. Yo puedo decir, por ejemplo, yo quiero que el número 1 tenga, por ejemplo, 50 de ancho, de ambos extremos, 50 y este va a tener 50 aquí, y este va a tener 50 también, y el operador vamos a ponerle 110 y al total vamos a ponerle 90 y yo acabo de configurar mi tablita, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Él me tiene definida aquí 4 filas. Entonces yo no quiero que tenga 4 filas, yo quiero que vaya poniendo filas a medida que yo lo vaya mandando. Entonces yo vengo aquí en configuración y digo, le doy el row. No, yo no quiero row, le quito toda la row y ya él va a estar configurado a mi manera. Bien, entonces lo que quiero es insertar lo que yo dijiste aquí y ponerlo aquí. Pero yo quiero determinar un operador. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, también tengo que trabajar con lo que son los vectores, porque esto es una tabla, una matriz. Entonces yo tengo que verla como si fuera un vector. Entonces yo debo crear ¿cómo se llama? Debo crear un vector, ¿ok? Tengo una pequeña función acá que me va a permitir a mí llenar esta tabla, ¿ok? Recuerden que la tabla es como una matriz, como los vectores. Entonces siempre comienza en 0. Recuerden lo que les dije, siempre comienza en 0. Entonces yo tengo una funcióncita aquí. Bueno, tiene que tener un nombre el objeto, se va a llamar tabla número, qué sé yo. Vamos a ponerle t número. Vamos a ponerle pero voy a la parte donde se crean las funciones. ¿Dónde está? Aquí. Donde se crea la parte de las funciones. Y voy a crear una función aquí que se va a llamar llenar. Entonces, ok, presten atención. Yo estoy creando aquí una variable que se llama OP, que es operador. Y está preguntando que si sumar está seleccionado, OP va a ser igual a sumar. Que si multiplicar está seleccionado, el operador va a ser igual a multiplicar. Entonces, atiendan acá. Hay un tema aquí que se llama herencia, que ustedes tienen que estudiarlo, me imagino que se lo dieron, herencia, donde yo puedo heredar de un objeto todo lo concerniente a él mediante una variable. Ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de los punteros? Un puntero apunta a una dirección de memoria de una variable y él puede, con la dirección de memoria de la variable, puede heredar el valor que está almacenado en dicha variable.
Entonces, con el puntero apuntando allá, tú puedes saber qué tiene la variable y tú puedes trabajar con eso. Así mismo son la herencia. Tú puedes como apuntar a un objeto mediante una variable y esa variable puede heredar todos los métodos, modelos y acciones de ese objeto mediante una variable. ¿Entiendes? Entonces aquí viene, por ejemplo, yo voy a trabajar con el objeto T número, que es una tabla, lo que hicimos aquí. Todos los procedimientos, métodos, yo lo voy a heredar en una variable de ese objeto. Y cuando yo haga referencia a ese objeto, cuando yo haga referencia a esa variable, es como yo estuviera hablando de ese objeto. Bien, entonces dice aquí, dice bien. Vamos a usar la propiedad que dice Default Table Mode. Para el modelo de la tabla, todo lo que tenga que ver con modelo de la tabla y todas las cosas, lo voy a tomar y se lo voy a agregar a esta variable que se llama modelo. Tú le puedes poner lo que tú quieras, Juanita, Pedro, Juan. Yo tengo ahí el modelo, qué sé yo, puedes poner Juan. ¿Eh? Entonces aquí yo voy a crear una especie de constructor para que me va a hacer lo que es el vector string. Lo dejo ahí abierto porque yo no estoy definiendo fila. Se llama registro 2 igual a new string de 4 columnas. ¿Eran 4 columnas? Sí, 4 columnas. Entonces, en la posición 1, que es la 0, voy a poner el número 1 que tú digitaste. En la posición 2, recuerda que comienza en 0, pongo el 2, número 2, aquí pongo el operador y aquí pongo el total. Entonces, Juan, que es la tabla, recuerde que hago referencia a ella, digo add row. ¿Qué significa add row? Agregar la fila que yo tengo en el vector. Y ya Juan tiene todo lo que yo hice aquí. Ya Juan tiene, ¿qué fue lo que hice? Ya Juan tiene toda esta información de vector adentro. Entonces lo único que tengo que hacer a Juan, mandárselo a la tabla para que lo presente. ¿Ok? Entonces eso va a pasar cuando yo le dé aquí a procesar. Después que yo haga lo que haga aquí, que procese la información, voy a llamar a llenar ahí y me va a llenar la tabla abajo. Entonces voy a ejecutar el programita, ¿verdad? Pongo un número acá, pongo otro número acá, sumo, proceso y ahí está. ¿Ok? Pero lo lindo de esto es que yo no tengo que preocuparme de que porque que tú agarraste. No, él va a agarrar y va a tener la secuencia él. Interesante, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces ahora nosotros lo interesante que podríamos hacer esto es con base de datos. ¿Cómo yo hago eso con base de datos? Entonces yo debo crear una base de datos. ¿No? Yo debería crear una base de datos. Para eso debo crear una base de datos. Entonces, ¿dónde te puedo? No hay tiempo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a mandar un video donde yo trabajo con base de datos. Ustedes me van a hacer eso. Eso es lo que va después de esto, ¿ok? Me van a hacer esto, lo van a ver. Y yo les voy a mandar un video esta misma noche con la base de base de datos. Escríbame a alguien, pues bueno, escríbame ahora para mandárselo ahora.